A estas alturas, todos sabrían responder si yo les preguntara qué es la regla 34, ¿verdad? Es una de las 100 normas de internet creadas por la comunidad de 4chan que reza que cualquier cosa que esté dentro de este mundo virtual tiene una versión para adultos, sin excepciones. Pero esto no ocurre porque dicho contenido se genera automáticamente, sino porque siempre existirá una persona que se le va a ocurrir hacer una versión para adultos de lo que sea que te interese ver dicho material. Algunos artistas han aprovechado esto para crecer dentro de internet y hasta sacar un rédito económico al respecto, ya sea aceptando donaciones de quienes decidan hacerlas para apoyar las obras de un artista, o bien aceptando comisiones de quienes estén dispuestos a pagar por el arte del estilo de manera personalizada. Y justamente el artista del que vamos a hablar el día de hoy tiene muchísimo contenido basado en esta famosa e infame norma de internet. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Shadman. Shadai Prigin, mejor conocido como Shadman, es un artista suizo de 34 años, cuya fama surge a partir de sus polémicas obras para adultos, siendo muchas de ellas basadas en R34 de muchos personajes muy reconocidos de series animadas, animes, personajes de videojuegos e incluso de películas. En el año 2009 crea su página web conocida como Shadbase, en donde subiría todas sus obras sin censura, una cuenta en Newgrounds y su canal en YouTube al año siguiente, el cual a día de hoy lleva más de 6 años de inactividad. Lo que lo hizo controversial no es únicamente el arte en sí, porque entre las obras del sueco tenemos también que solía hacer cómics muy explícitos y con un humor sumamente oscuro. Si hay algo que siempre dejó muy en claro el artista, es que jamás le importó la opinión de la gente, y menos a qué comunidad minoritaria podría ofender con sus obras, demostrando además que los límites de Shadman no eran del todo claros. En principio no se sabía mucho de su vida, hasta que hace varios años empezaron a sacar información de sus orígenes. Se sabe que se crió en Suiza y presuntamente vivió toda su infancia en la ciudad de Zúrich. Estudió en una escuela de arte de la cual tiempo después sería expulsado. Esto debido a que los directivos de la institución descubrieron el arte de su portafolio. Esto fue catalogado como altamente ilegal y hasta como una amenaza para la sociedad. Sinceramente, quienes conocemos y hemos visto el arte de esta persona, creo que estamos de acuerdo a que esa descripción no se aleja para nada de la realidad. A partir de este punto, él decide continuar desarrollando su talento como artista independiente, iniciando en Newgrounds como herramienta principal para visualizar sus obras. Antes de mudarse a Canadá, formó parte del ejército suizo y en los últimos años estuvo residiendo en Los Ángeles, California. Si bien Shadman no es un animador, como fue el caso de Minus 8, la realidad es que cada una de sus piezas artísticas están dotadas de un detalle impresionante. En muchas de sus obras predomina el estilo gótico y por supuesto la sensualidad y la sexualización. Y es justamente esto, sumado al mórbido contexto de algunas de ellas, lo que las hace tan polémicas, controversiales, peligrosas y hasta ilegales. Ahora analicemos un poco los conflictos en los que estuvo involucrado. Justamente, una de las primeras polémicas que han saltado a la luz es por el tipo de contenido que él hace, dado que, además de ser muy explícito, a veces incluso entra en el terreno de temas como el locón y otras cuestionables parafilias. Sin embargo, también desató una ola de furia muy grande en muchas ocasiones por sus cómics de humor en extremo oscuros, tratando temas de enfermedades, metiéndose con minorías, tragedias e incluso metiéndose con situaciones vividas por otras personas. Claramente no puedo mostrar mucho de sus cómics porque puedo poner fácilmente en peligro tanto la visibilidad del video como la del canal, pero les voy a dejar algunos ejemplos muy concretos de algunas de estas cosas. Como pueden apreciar, Shadman suele ser extrañamente sugerente con este tipo de contenido, con un propósito más que claro: generar una reacción en la gente, sea buena o mala. No hay nada que, al menos en los tiempos en los que él hacía
este tipo de arte le importara menos que lo que la gente tuviera que decir al respecto. Y les aseguro que esto luego va a escalar a un siguiente nivel. Por otra parte, respecto a sus cómics de humor negro, queda claro que es material perfecto para hacer enojar a mucha gente. Sin embargo, había algunas ocasiones en las que ya no podemos hablar de humor oscuro, sino directamente de ser una persona deleznable y repulsiva. Si no entendés lo malo de esto, te lo explico. Ed Gould era un animador que tristemente abandonó este mundo tras una larga lucha contra el cáncer. A Shadman no se le ocurrió mejor idea que hacer esto al respecto. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Antes hablamos de que Shadman, entre su amplio repertorio artístico dentro de su portafolio, se encontraban imágenes de tipo lolicon. Estas imágenes generalmente se basan en personajes ficticios, personajes originales que él mismo creaba y lo que ya traspasaba la línea de lo legal, basadas en personas reales también. Y para descender aún más en los abisales rincones de su arte, niños y niñas reales. Y sí, en situaciones completamente explícitas. Keemstar, actual dueño y fundador del canal Drama Alert, un canal de salseo angloparlante, tuvo un conflicto muy acalorado con Shadman por esto. ¿Cómo específicamente? Yo te lo explico, papito. Según algunas versiones, una persona le pidió a Shadman en Tumblr que hiciera un dibujo de la hija de Keemstar practicándole un oral al expresidente Donald Trump. Para aquel entonces, año 2016, la hija de Kim tenía tan solo 7 años de edad. Cabe aclarar que en este entonces Kim era muy odiado por todo el contenido que él hacía, algo parecido a lo que ocurrió con Salseo Youtuber pero a mucha mayor escala. Ese odio fue lo que provocó que esta persona, al menos por lo que yo teorizo, hiciera esta petición a Shadman. Shadman no declinó llevar a cabo ese perverso dibujo, pero sí estableció una condición. Él prometió que haría algo similar al respecto de la niña siempre y cuando Trump gane las elecciones. El Partido Republicano gana el 8 de noviembre de ese año, consagrando a Donald Trump como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Shadman cumplió e hizo un dibujo sobre la hija de Keemstar, pero no en las condiciones en las que esa extraña persona se las pidió. Esta que estás viendo es aparentemente dicha imagen. Poco tiempo después, la imagen fue eliminada por Shadman, dado que Keemstar le pidió que lo hiciera, a menos que estuviera interesado en enfrentar consecuencias legales. Shadman asumió que no iba a poder ganar una denuncia por sexualizar a una menor de edad, así que decidió ceder, afirmando que no buscaba tener problemas con Kim. Colossal, un creador de contenido angloparlante, lo encaró en su día en un stream de Twitch y tuvieron una breve charla de unos 5 o 6 minutos respecto al tema, concluyendo en Shadman informándole que iba a bajar de todas sus redes dicha imagen para evitar cualquier conflicto con Keemstar. I've taken it down right now. I've taken it down on Twitter too. And I don't want to take up any more of your time. I know you're probably a busy guy with the podcast and all, so. No, it's no problem at all. And thank you so much for doing that. I do appreciate it. I'm sure Keemstar will appreciate it. I'm sure a lot of other people will appreciate it. So thank you again. Won't happen again. Have a nice day, Colossal. And you, man. And you. Y esto hubiera quedado en un incidente de no ser porque un año después hizo algo peor con la joven actriz llamada Daphne King, quien en ese entonces tenía solo 12 años de edad. Shadman pensó que era una excelente idea provocar a la gente haciendo un dibujo grotesco de la joven Daphne siendo abusada sexualmente y maltratada. Y en esta ocasión la gente se ensañó bastante más con el artista, pues al tiempo se filtraron ciertos mensajes de su Discord dejando ver que él tenía claras intenciones de hacerlo. Le filtraron varios mensajes en donde posteaba principalmente fotos de la jovencita cuando actuó en la película de Logan. Y la lista de menores de edad con las que hizo este tipo de cosas lamentablemente no termina ahí. Lo hizo con Sof, conocida también como Little Corbis, una youtuber de 11 años de edad, con Chloe Grace Moretz cuando ésta tenía entre 13 y 14 años de edad, con Bella Ramsey a la edad de 13 años cuando caracterizaba a Lyanna Mormont en Juego de Tronos, con Millie Bobby Brown cuando tenía 12 años, de la cual hizo un dibujo caracterizando a su personaje de Eleven de Stranger Things, y del último que se supo que hizo un dibujo fue del hijo de Liev Schreiber de 10 años de edad cuando hizo cosplay de Harley Quinn. La sumatoria de todas estas polémicas y la gravedad del arte con contenido explícito de menores de edad reales provocaría el cierre de la gran mayoría de sus redes sociales, incluida su página web, sumando además la enorme
presión social que recibió respecto a todo esto. Cabe aclarar que en el estado de California está penado bajo la sección 311 del Código Penal de dicho condado. Esta ley tiene en cuenta cualquier tipo de material que muestre a un menor de edad en actividades íntimas, más cuando la intencionalidad es justamente esa, y con los ejemplos anteriormente mencionados, eso está más que en evidencia. Y no podemos hablar de libertad de expresión cuando estás haciendo arte en donde se sexualiza a personas reales que, para ese entonces, la más grande de ellas tenía entre 13 y 14 años. Estupideces no, muchachos. La ley también puede considerar como CP este tipo de material si se logra catalogar como obsceno. La cuestión es que varias de las obras del artista pueden catalogarse como tal porque hasta se han visto a los propios menores en dichas representaciones visuales en actividades muy explícitas. No entiendo cómo al tipo no lo han metido preso por esto también. Honestamente, a día de hoy no me lo explico. Y ya para ir cerrando, hay dos polémicas recientes que lo terminaron de manchar, incluso cuando este ya estaba bastante inactivo en redes. La primera es que aparentemente se filtró un afiche policial en donde se establecía una fianza de $50.000 para liberarlo. ¿Y por qué? Se preguntarán. Lo detuvieron por una presunta agresión con portación de arma. Esto ocurrió en California, su actual lugar de residencia. Lo más reciente en cuanto a polémica fue lo ocurrido este año con el caso de Chris Tyson y MrBeast, en donde se destapó que Chris era un habitual consumidor del arte de Shadman y hasta se descubrió que tenía un póster de una loli en su cuarto. Este en particular, que lo tengo que censurar porque la verdad es un montón. En conclusión, muchachos, Shadman es un artista con un talento digno de ser destacado. No cabe duda de que el nivel de detalle de su arte es absolutamente innegable. Destaco mucho el estilo gótico que ha utilizado en muchas de sus obras, pero no podemos negar que cuando enfoca su arte para situaciones completamente deleznables, véase representar a menores de edad en situaciones que nunca se tienen que hacer, yo no puedo hacer la vista gorda de ello. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia es capaz de entender que Shadman a estas alturas podemos catalogarlo como un artista prolífico, mas no como una buena persona, porque muchas de sus obras, cuyos orígenes vienen desde su maldad y necesidad de generar una reacción en la gente, queda en evidencia la carencia de ética de este individuo, y en lo que a términos legales respecta, está varios peldaños más abajo inclusive, pues la representación de menores de edad en las circunstancias previamente mencionadas es un delito penado no solo en California, sino en todo Estados Unidos. Imagino que su caótica instancia en internet y su breve instancia en la cárcel lo habrán hecho reflexionar, porque desde entonces no se ha vuelto a saber mucho más de alguna polémica que involucre a este artista. Pero lo importante de esto es que nos enseña una valiosa lección. No necesitas ser la personificación de la maldad para ser relevante en internet, siempre que seas una persona talentosa y que tengas algo interesante que ofrecer. ¿Cumplís con esas condiciones? El tiempo lo dirá. A diferencia de -8, en este caso en particular es un poco más difícil justificar que te guste su arte, debido a que en su repertorio tiene cosas ilegales de por medio. Básicamente decir que te gusta todo el arte de Shadman también es decir que te gusta el CP, literalmente. Aunque siendo realista, Shadman tiene buenas piezas de arte, más allá de las atrocidades que hizo, pero tengan en cuenta que tampoco es la última Coca-Cola del desierto. Si sos artista y tenés un estilo muy similar al de él, dado que fue una clara inspiración para tu arte, o incluso tenés tu propio estilo, no sigas el mismo sendero que siguió él, al pie de la letra. Ya conocés su historia y también conocés su final. Espero el día de mañana no tener que narrar esta misma historia una segunda vez. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchas gracias a todos los miembros del canal, quienes apoyan mi contenido con su valiosísimo aporte económico. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.